Vamos a, vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta mañana. Gracias porque esta es tu voz, Señor, y te pedimos que tú hables con claridad, que hables con poder. Sabemos que conforme a tu palabra todo lo podemos lograr. Te pedimos que hables vida, que hables luz, esperanza y paz, sobre todo convicción para nuestro corazón. Y oramos para que haya un sentido de tu presencia en este momento, que cada uno de nosotros necesita de tu sabiduría. Y anhelamos, Señor, ser cautivados por tu gloria, ser sumergirnos en las profundidades de la revelación de tu palabra, de tu amor. Y te pedimos que haya victoria en cada una de nuestras vidas, Señor, una victoria tangible para que la podamos compartir y que este éxito sea medible en nuestra condición espiritual para ti, Señor. Reconocemos que si tu Espíritu Santo no viene el día de hoy, nada se logra y que solo tú puedes traer la salvación a este lugar. Por eso, Señor, confiamos en ti y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestro texto otra vez en 1 Samuel 14. No sé si se han dado cuenta, pero esta guerra contra los filisteos en este capítulo, empezamos la vez pasada con el capítulo 13, seguimos en el 14 ahora, y son largos la verdad, pero como decía Alex, ¿no? Tal vez estemos aquí, pues no sé, varias semanas, pero pues a nadie creo que le va a molestar. Al fin, pues no tenemos prisa por estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y si quisiéramos resumir de lo que trata este capítulo, pues es algo de lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Diríamos que continúa esta caída del rey Saúl, pero esta vez no solo veremos eh, su decadencia por medio de sus acciones o de sus fracasos, sino vamos a compararlo nuevamente y vamos a compararlo en esta ocasión también con su hijo, eh, que es Saúl y Jonatán, ¿no? Y veremos cuán comprometido está Saúl en su caminar con el Señor. Y vamos a ver este contraste claro con Jonatán, que es un ejemplo de fe, es un ejemplo de humildad, de sabiduría. Y Saúl, por el otro lado, pues tristemente representa el orgullo, el temor, la necedad. Y al compararlos, vamos a ver cómo en nuestras propias vidas puede haber un reflejo de cada uno de nosotros en el camino que queramos tomar, ¿no? Así que sin más vamos a leerlo. Vamos a comenzar en el capítulo 14 de Primera de Samuel, del versículo 1 al 3. Vamos a ver esta primera parte. Dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. La semana pasada, bueno, antepasada, habíamos visto que Jonatán había derrotado un puesto militar de los filisteos. Y naturalmente esperábamos que su padre, el rey Saúl, pues tomara ahora la autoridad y cumpliera su llamado, que era liderar al pueblo hacia una victoria aún mayor. Pero no lo es, estamos encontrando la misma foto, pero con unos detalles, ¿no? En lugar de eso vemos que, una vez más, Jonatán es el quien está planeando justamente atacar al enemigo. Y eso es preocupante de cierta manera, sobre todo cuando leemos que Saúl está haciendo otra cosa completamente diferente a lo que está haciendo Jonatán, ¿no? ¿Qué está haciendo Saúl?
Si tú pusiste atención en el versículo, dice que está sentado debajo de un árbol. Eh, Como les decía, a mí me gusta comparar luego las versiones y la versión estándar inglesa es curiosa porque dice justamente en ese versículo 2: Saúl se alojaba en las afueras de Gibea, en la cueva de la granada de Migrón, y la gente que la acompañaba era de unos 600 hombres. Es decir, estaba escondido en una cueva, ¿no? Para nosotros está debajo de un árbol, pero para la versión inglesa en una cueva. Me gusta más la parte de la cueva, ¿no? Y bueno, él está escondido con sus hombres, pero su hijo, ¿qué está haciendo? Está ideando esta próxima estrategia militar. Y en esa volveremos un poquito más adelante. Pero primero, algo importante que aparece al final del versículo 1 es esto: y no lo hizo saber a su padre. Mi pregunta es, para que ustedes la reflexionen, es ¿por qué creen que Jonatán no le está diciendo a su padre, el rey y comandante de este primer ejército de Israel, lo que él estaba planeando? Por qué se lo oculta? Y tal vez, como lo vimos en el capítulo anterior, cuando lo hizo y lo habló, pues Saúl lo tomó para él esa victoria. Entonces tal vez, pues no sé, tal vez Jonatán no confía ahora en su padre, ¿no? O tal vez piensa que su padre no va a aprobar la idea. Y no lo juzgo, ¿no? Si tú eres un padre y ves a tu hijo, a tu hija hacer algo riesgoso a tus ojos, pues dices, no, no, pues no te voy a dejar, es muy peligroso, o no dejas, o incluso vas a sobreprotegerlo, ¿no? Eh, y la otra es esa, que también Jonatán pues dice, no, no, va a buscar Saúl otra vez el crédito, ¿no? Que es para mí, ¿no? Digo, en una visión, pues así como que celosa de lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Digo, cualquier respuesta que ustedes tengan va a ser muy buena, va a tener sus razones, ¿no? Pero si queremos una pista más clara, solo tenemos que mirar y recordar el capítulo anterior, donde en 1 Samuel 3, en el versículo 4, pues fue Jonatán quien derrotó a esta guarnición filistea, ¿no? Donde dice, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Entonces, esto nos dice algo de Saúl. Saúl, debajo de la higuera o adentro de una cueva, pues estaba nuevamente inseguro y deseaba el reconocimiento de una victoria que era suya, ¿no? Y es apenas el comienzo de esta serie de atributos que demuestra Saúl con todos los hechos que vamos viendo poco a poco, ¿no? Estos celos que él presenta, pues obviamente lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Si no se confrontan tarde o temprano, alejan a las personas o hacen que uno mismo se vaya alejando, ¿no? ¿Por qué? Si lo recuerdan es porque es esta parte de los celos, esta actitud destructiva en las relaciones. Y de forma directa es así, es imposible tener una relación saludable con alguien que esté dominado por los celos, ¿no? Aunque sea tu propio familiar, tu propia mamá, tu propio papá, ¿no? Los propios hijos, bueno, pues mucho más, ¿no? Los celos son estos otros pecados que son de este espíritu como de orgullo, como de envidia, y comienzan muy ocultos, pero siempre terminan así manifestándose. Y a veces a través de comentarios sarcásticos o hirientes, pues ahí va acumulándose en nuestro corazón. Y a veces te vas alegrando del fracaso ajeno, ¿no? Y es una amargura que va creciendo. Incluso puede llevar a que tú jales a otras personas, ¿no? A difamar, a criticar, a atacar a alguien, ¿no? No solamente en la familia, en el trabajo, con la pareja, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos esos ejemplos de, híjole, es que la mamá puso a los hijos contra el padre o lo contrario, ¿no? Cuando incluso se llegan a separar, no, es que tu padre habla mal de mí, no, es que tu mamá habla mal de mí, ¿no? Entonces quizás Jonatán está percibiendo esto nuevamente y por eso no tenía esa conexión con su padre que cualquier hijo desearía, ¿no? Estábamos viendo ayer, mi mamá, Estelita y yo, un ejemplo de un niño que tenía problemas con su padre. Su padre pues, siempre estaba trabajando, no tenía, obviamente, no quería darle tiempo, se había quedado viudo y no quería darle tiempo a su hijo, ¿no?
Su hijo hacía cosas para que él se diera cuenta que él estaba y siempre no tenía la necesidad, pero pues iba y tomaba algo, ¿no? Y lo acusaban y no, pues que robó, ¿no? Pero no tenía ni la necesidad y al final pues lo manda de campamento y se encuentra con unas amigas y el padre de las amigas fue para él una figura paterna, ¿no? Al final él dice, yo quiero un papá como el de mis amigas. El papá de sus amigas le dice a su papá de todo esto, y le dice, solamente quiere llamarle la atención, pero quiere su atención, quiere que usted le dé cariño, que le dé amor. En mi testimonio yo les decía que cuando mi mamá se casó, se divorció muy pronto. Y yo ya venía en camino, ella no lo sabía. Pero durante toda mi vida, mi infancia, eh, pues nunca estuvo el padre biológico y siempre, gracias a Dios, tuve una figura paterna que era mi abuelo. Pero con el tiempo te das cuenta que es necesaria. Miguel nos decía hace años, ¿no? Que justamente esta figura paterna es importante. ¿Por qué? Porque Dios la puso en la iglesia, ¿no? Está Jesús, está el hombre, está la mujer, está la familia, ¿no? No fue algo que haya sido así de la nada, es algo planeado. Y tú lo ves cuando no está la figura paterna creyendo en Dios en una familia, ¿no? Y se empieza a destruir, ¿no? Y la pareja no está en Dios, se empieza a destruir de una u otra manera, no están bien los fundamentos, ¿no? Ahora, si nos vamos nuevamente a Jonatán y Saúl, bueno, pues parece que hay algo ahí, ¿no? Que no está esa conexión, ¿no? Pero bueno, eso es lo que uno percibe de primera instancia, ¿no? Pero sabemos que el pecado destruye, que esta parte de los celos es un sentimiento interno que va creciendo, ¿no? Pero al final lo que corrompe es esta relación que Dios quiere fincar en cada uno de nosotros y quiere crecer y quiere bendecir. Pero en este caso, pues parece que está dañando esta relación entre un padre y un hijo, ¿no? Y si piensas que estamos leyendo entre líneas, quiero que bajes ahorita así como adelantando al versículo 29 del mismo capítulo. Después de que Saúl hace un voto por ahí medio imprudente, que estudiaremos después, Jonatán dice, en el 29 dice, ahí está. Dice, respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país, ¿no? Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Está haciendo una crítica pública a la decisión de su padre, ¿no? Y se percibe esta tensión y algo está mal entre ellos. Pero para mí no parece ser culpa de Jonatán cuando tú comienzas a avanzar más en el capítulo, ¿no? Tal vez no debería decirlo así, pero lo voy a decir como lo dijo Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Eh, Ahora, otra razón posible por la que Jonatán no le dijo nada a su padre, pues podría haber sido el temor. Él sabía que su padre tal vez no la aprobaría y sabe que Saúl está operando desde el miedo y no desde la fe. Y Jonatán, en cambio, para mí está mostrando todo lo contrario, está mostrando esta confianza en Dios. Y si Jonatán le hubiera dicho a Saúl, probablemente hubiera respondido, no, no hay manera de que vayas a combatir otra vez a los filisteos. Ya lo hiciste una vez, está bien, ¿sí? Ganaste, está bien, pero no vas a ir otra vez, y menos con menos gente, porque no te voy a mandar a mi ejército, ¿no? Apenas nosotros, mi ejército, decía Saúl, somos 600, ¿no? Ellos, los filisteos, son miles, ¿no? Esto no va a funcionar, Jonatán, no te voy a dejar ir, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos representado eso en nuestras cabezas escuchando las conversaciones de padres e hijos, ¿no? Y si aún tienes dudas, eh, mira bien la postura de Saúl, ¿no? Y está sentado abajo del árbol o en la cueva, inactivo, sin buscar a Dios, que era lo más importante, ¿no? Está bien, puedes tener miedo, pues busca a Dios. Oye, ¿estás preocupado? Busca a Dios. ¿Qué está haciendo Saúl? Está pues, así pensando, pues, sí, con miedo, de decir, ¿qué vamos a hacer? Pues quién sabe, ¿no? Pero pues a ver, vamos a esperar a ver qué nos cae del cielo, ¿no? No Dios, pero otra cosa, ¿no? Y no está clamando. Y nosotros, viéndolo desde afuera, estamos esperando que lo haga, ¿no? Cuando él, que es el rey, está llamado a actuar. Pero Jonatán, ¿qué hace? Él da el paso. Él sí
Y ese es el punto clave que quiero que les quede el día de hoy. La fe y el temor no pueden caminar juntos. Son espíritus opuestos. Ahorita les dije, no, no, si tienes temor, bueno, pues sí, háblale a Dios, ok, hay que partir, ¿no? Siempre hay un punto de partida hacia el temor o hacia la fe, ¿no? Eh, Cuando alguien camina por fe y otro por temor, uno avanza y el otro se queda atrás o incluso se regresa. Acuérdense cómo Israel en el desierto se quería regresar, ¿no? Pero no podía, ¿no? Pues Dios había puesto ahí un mar, justamente, ¿no? Dice, no, pues no te vas a poder regresar. Por lo menos te vas a detener, sí, pero vas a tener que seguir adelante, ¿no? Pero les cuesta, les cuesta. Un viaje de poco tiempo, pues, duró muchísimos años, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí. El que camina por fe está dispuesto a pagar el precio de la obediencia. Y el que está dominado por el miedo, pues queda paralizado. Y normalmente eso pasa, ¿no? Incluso médicamente, o sea, te quedas así muchas veces, ¿no? Y es cuando te dicen, no, tienes que enfrentar a lo que tienes miedo, ¿no? Pero cuando vives para la gloria de Dios y confías en su palabra, les voy a decir algo, no, no es fácil caminar tampoco, ¿no? Sobre todo, no caminar aquellos que buscan esta comunidad, esta comodidad, perdón, pero no les preocupa exaltar a Cristo. Si tú crees en Dios y estás caminando al lado de estas personas, te va a costar porque te van a frenar a ti. Y ahora es entre padre e hijo, uno está avanzando. Para mí, Jonatán está avanzando, pero el otro permanece estancado abajo del árbol, ¿no? Sea cual sea la razón por la que Jonatán no se lo dijo, yo veo una cosa segura, ¿no? Que Jonatán está haciendo lo que Saúl debería estar haciendo como rey. Y es digamos, que Dios había llamado a Saúl para liderar a Israel contra los filisteos y él no estaba haciendo lo que fue, para lo que fue puesto como rey. Y es su hijo quien está cumpliendo este llamado. Él sí se está enfrentando a los filisteos, ¿no? Eh, Ahora, ¿quién tendrá la culpa, ¿no? Viéndolo de una manera, pues fuera de, o sea, como nosotros arriba de esta historia, ¿no? Y el Espíritu Santo nos da señales en estos versículos, ¿no? Un detalle que nos debe inquietar es, si tú vuelves a mirar los versículos 2 y 3, es quién está sentado al lado de Saúl. No sé si lo tomaste muy en cuenta, pero hay alguien sentado al lado de él, ¿no? Si tú lo vuelves a leer, hay un sacerdote. Y ese sacerdote no es cualquier sacerdote. El texto nos da todo el árbol genealógico y puedes ver que es Ahías, hija de Itob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli. Pero ¿qué nombre resalta ahí? Alguna vez lo vimos cuando estábamos en el salón de abajo, ¿no? Y es Icabod. Que Icabod es esto que significa la gloria fue traspasada, ¿no? Donde la gloria se ha ido, ¿no? Más o menos lo que significa. ¿Se acuerdan? Este nombre fue dado por la esposa de Finés, hijo de Eli, ¿no? Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y estaba tan devastada porque los hijos habían sido muertos, que llamó así a su hijo, ¿no? Elí pues había caído de espaldas también, había muerto y fue una declaración de cómo el estado espiritual de la nación estaba, ¿no? Estaba en los suelos completamente, ¿no? Pero ese nombre no solo habla de Israel, sino que es un juicio sobre la casa de Elí, ¿no? Que es a quien Dios rechazó por su obediencia. Y ahora en este texto vemos esta conexión muy sutil de quién está al lado de Saúl, que es este sobrino de Icabod, ¿no? Y lo que ocurrió con Elí fue lo que va a sucederle a Saúl, ¿no? Que es que el favor se le sea quitado como le fue quitado a él el sacerdocio, ¿no? A los hijos de Elí, ¿no? Y ahora también Saúl va a ser quitado del trono. Y mientras Jonatán está escalando rocas y se arriesga para cumplir el propósito de Dios con este nuevo plan, su padre está sentado. Recordemos eso, está sentado, está pasivo, con el sobrino de Icabod, que fue donde Israel estuvo en los suelos espiritualmente. Para mí no es una buena señal, ¿no? Y ese es el punto. La gloria está por partir. El favor de Dios se está alejando de la vida de Saúl, ¿no? Y quiero que observes el final del versículo 3. Dice, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y eso me encanta de Jonatán y con eso quiero terminar. Quizás no le dijo a nadie porque sabía que podrían delatarlo. Solo confió en su escudero. Su escudero y él contra todos, ¿no? Y me imagino al escudero que tal vez era el escudero que llevaba Saúl en un principio, el que le dijo,
Oye, yo sé a dónde podemos ir con el profeta, ¿no? ¿Qué profeta? No, el profeta ese, seguramente él sabe dónde están tus asnas, ¿no? Mira, tú no tienes nada, pero yo tengo aquí una monedita, se la podemos dar, ¿no? Así, antes de que fuera rey, ¿no? Eh, pero aquí quizás, pues no le dijo a nadie porque sabía que podía este Saúl pues decir que no fuera, ¿no? Pero observa otro contraste aquí, que cuando Jonatán quiso cumplir el propósito de Dios, no sintió la necesidad de anunciarlo a los demás, ¿no? Él simplemente fue. Él no fue temeroso, él tuvo la fe de accionar y decir, yo voy con Dios, yo le creo a Dios. Si Dios puso a mi padre para confrontar a los filisteos y yo soy hijo de él y me dio la potestad sobre el ejército, aunque no tenga ahorita, mire, yo no voy a pelear por número, yo voy a pelear por Dios. Y va y está a punto de enfrentarse a una nueva guarnición de filisteos, ¿no? Sin temor. Bueno, aquí lo quiero dejar eh, para que lo piensen un poquito en esta relación de padre e hijo y cómo un padre, pese a ser padre y tener la responsabilidad de su hijo, está pasivo, mientras el hijo está creyendo en Dios, pero él sí está haciendo lo que Dios quiere. Bueno, gracias. Bueno, pues hoy vamos a ver un estudio que vengo preparando desde hace tiempo, que lo podemos titular La idolatría. Y es muy importante tocar un tema como este porque de alguna manera nosotros todos tenemos ídolos. Una de las recomendaciones que el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5, 21, termina prácticamente la epístola diciendo, queridos hijos, esta es la versión NTV, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. La Escritura dice que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en él. Dice que en su luz veremos la luz. La luz y la oscuridad son dos extremos, ¿no? La oscuridad total es una penumbra donde no puedes ver absolutamente nada. Y la luz que representa a Cristo, el lucero de la mañana, es lo que nos permite ver todo a detalle y con profundidad. Aquí vemos los dos extremos. Pero ¿qué pasa si tú entras en una habitación que tiene poca luz? Te puedes tropezar con un mueble, puedes no ver algún objeto en el piso y te puedes igual tropezar o puedes pegarte a algo, o pegarte con una lámpara. Y es precisamente eso lo que hace un ídolo en nuestra vida. Nos roba la comunión que nosotros podemos tener con el Señor. Entonces, hay muchas cosas que podrían ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. O sea, naturalmente, todos los seres humanos tenemos la tendencia de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Seguimos el principio de autocomplacencia y esto nos lleva a pecar contra Dios. Pero cualquier ideología que pueda generarse en una persona, en un grupo de personas en la humanidad, que pretenda sustituir a Dios, precisamente va a hacer que no haya lealtad en nuestra vida respecto de Dios. Levítico 26:1 dice, no se hagan ídolos, ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirles culto. Yo soy el Señor su Dios. A final de cuentas, Dios, el creador de todas las cosas, merece toda la gloria. Todos lo sabemos por principio, intelectualmente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Un día transmite sabiduría, otro día, etcétera. Pero nosotros no estamos, podemos no estar viendo a Dios como realmente Él es. Dios de ninguna manera justifica la idolatría ni la va a justificar porque Él mismo dice,
en uno de los profetas del Antiguo Testamento, yo soy gran rey. A mí no me pueden comparar con nada. Y cuando los seres humanos vemos en la antigüedad, comparaban a Dios con bueyes, con animales fuertes, etcétera. O sea, lo creado hacía que pusieran un nombre y le daban un poder, ¿no? Israel, menos que nadie, tenía pretexto. Ellos vieron el poder de Dios en las plagas de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, vieron cómo Dios destruyó a sus enemigos en el mismo mar. Dios se manifiesta en el monte Ebal y les dice, yo soy Dios, no ven una figura. Todos temen al oír las trompetas y la voz de Dios. Y le dicen a Moisés, ya no nos hables tú. Digo, ya que ya no nos hable Dios, mejor dinos tú lo que Dios dice. Y Moisés le dice, profeta como yo les levantaré. A él escuchar. Pero nosotros vemos que los israelitas al poco tiempo ya habían caído en la idolatría. Recordemos cuando Moisés se tarda los 40 días y 40 noches que dijeron, no, no sabemos qué le pasó a, a este Moisés. Mejor le dicen a Aarón, tú haznos dioses que nos guíen y nos lleven de regreso a Egipto, ¿no? Tan rápido así había sucedido. Vieron el poder de Dios, temieron y se tardó un poquito Moisés y de repente hacen un ídolo. Qué rápido olvidaron, ¿sí? Dios es un ser amoroso, es un ser paciente. En Primera de Pedro, él dice que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es un sello de Dios. Pero también la Biblia nos deja ver que llega el momento en que se agota, se termina la paciencia de Dios y viene el juicio. A veces nosotros pecamos, seguimos nuestros propios caminos, sabemos que tenemos debilidades y las consentimos, y como aparentemente no pasa nada al principio, pensamos que Dios aún está de acuerdo con nosotros. Pero la realidad es que no vemos la paciencia que Él está teniendo, esperando que vayamos al arrepentimiento. Tan fuerte fue lo que Dios le dijo a Israel, cuando Moisés le recuerda a Israel todo lo que habían dicho. Deuteronomio 4:26 dice, hoy pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Si rompen mi pacto, pronto desaparecerán de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirán allí poco tiempo y después serán destruidos por completo. O sea, Dios puso por testigo al cielo y a la tierra, quienes habían escuchado su voz, quienes habían eh, prácticamente dándole la gloria a Dios, ¿no? En Hechos 17, 26 y 27, vemos lo que Dios le dice a través de los apóstoles. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Aquí viene lo interesante. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y, quizá acercándose a tientas, lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Ahí está. O sea, nada pasa por casualidad. Desde antes de los siglos, desde antes de la creación, ya Dios tenía en su sabiduría infinita todo diseñado de cómo debería ser. Pero ahí está su propósito, ¿no? Buscar a Dios. Nosotros tendemos a ser religiosos, todos. O sea, la palabra de viva nos confronta y nos enfrenta. Y muchas veces, como Israel en el monte, no soportamos lo que Dios nos dice y entonces empezamos a minimizar las cosas, empezamos a tener razonamientos, decir, no, yo ya arreglé, ya esto. Pero si nosotros no podemos
Si no somos expuestos a la palabra y a sus principios, vamos a errar y vamos a caer en razonamientos que pueden ser ídolos en nuestra vida. Una cosa muy importante es cuando Josué, el sucesor de Moisés, que siempre estuvo desde joven ahí con Moisés, estaba en el templo día y noche, le servía, a quien Dios le otorgó por su fidelidad el privilegio, ya después de Moisés y Aarón pecaron, y Dios les dijo, no entrarán a la tierra prometida. Le dijo en el primer capítulo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero no se queda ahí. El siguiente pasaje, el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, Dios promete su protección, Dios promete su guía, pero Él enfatiza, nunca se aparte de ti. Y no nada más es que no leamos, no, pues yo leo diario, no se aparta de mí. La cuestión es qué hacemos con la información que Dios nos da. ¿Cómo manejamos los principios que Dios nos da en la, en la, en la vida, ¿no? Nosotros debemos recordar que la idolatría no solo es tener estatuas o ídolos, ahora para nosotros con los avances eso es ridículo, ¿no? O sea, figuras, ¿no? Como Belsázar, ¿no? Honraste a los dioses de madera, de, de piedra, ¿no? Pero al Dios en cuyas manos está tu vida no honraste, ¿no? En realidad, la palabra que Dios nos revela es para que nos involucremos en su sabiduría, que usemos en forma práctica en nuestras vidas todo lo que Dios nos revela y hagamos a un lado de nosotros las cosas malignas. Ninguna persona cuando entra en una idolatría que lo lleva al pecado, estamos hablando hace rato de las penumbras que no te dejan ver con claridad. O sea, no vivir ex, expuestos a la luz y obedecer, que es lo que nos da el discernimiento, nos lleva a que haya sombras de nuestra mente que siempre van a estar luchando contra nosotros y se van a oponer a nuestra entrega y a nuestras propias ideas. Recordemos que Dios nos dio la mente de Cristo, pero todavía dejó la mente natural, ahí está. Y esas luchas las experimentamos día con día. Y como yo les comentaba hace poco en el pasaje de Romanos 12:2, que dice, eh, 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 de la mente de momento, que dice, ahí, creo que se lo saben muchos, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad. Pero ya el texto griego dice que dejemos que la mente de Cristo gobierne nuestra vida. ¿Sí? O sea, transfórmate por la renovación de tu entendimiento, no, deja que la mente de Cristo gobierne tu vida. Ese es el sentido verdadero. Dios nos la dio por algo. Ahí en esa mente de Cristo es donde todo es claro y nosotros podemos vivir para hacer la voluntad de Dios. Cuando no somos fieles a la palabra, esto es, no que la conozcamos, sino que la obedezcamos conforme a todo lo que el Espíritu Santo nos revela cada día, entonces entra la confusión. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un problema en la vida y tienes confusión? Empiezas a ver las expectativas, las alternativas que tienes. Si hago esto, si hago lo otro. Y puedes pasarte noches, días, semanas, meses sin dormir, tratando de solucionar un problema. Cuando el problema es muy sencillo. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero ¿cómo podemos aprender a reposar en esto si está nuestra mente llena de ideas que nos bombardean y que de alguna manera controlan nuestra naturaleza humana y nos impide someternos a Dios? Entonces, la idolatría ocurre cuando nosotros aprendemos a reverenciar cualidades y atributos impresionantes de una filosofía, de una persona, y le damos
honor y gloria aún a la naturaleza. Recuerden cómo en, en los Discovery, entonces, la madre naturaleza hizo eso, ¿no? Le están robando la gloria a Dios. Dios creó la naturaleza, ¿no? Y entonces, precisamente es donde entran los sustitutos. Cuando Dios se reveló a sí mismo y se ha revelado ampliamente a través de la creación, tenemos una conciencia que está de parte de Él, que sí podemos cauterizar en la medida que somos rebeldes y necios en nuestro actuar, pero que la misma palabra, si atendemos correctamente a ella, está luchando contra nuestras ideas, contra nuestras tendencias para llevarnos por el camino de Dios, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó con las naciones anteriores? Bueno, a donde entró Israel en la tierra prometida, había muchos dioses, muchas, podríamos decir, fuerzas cósmicas, y pues empezaron a adorar a los cielos y todo esto, ¿no? Como un sustituto de Dios. Entonces, en nuestra vida siempre va a haber alternativas. Cuando nosotros tenemos todo controlado, viene algún problema, le damos una solución, hago esto, lo otro y aquello, ¿no? Cuando tú no tienes control, te ves forzado a ir a Dios, Señor, ayúdame. Pero Dios quiere que en el progreso, en la abundancia o en la escasez, tú dependas de Él. Y uno de los peligros de la idolatría es que nos roba la dependencia de Dios. Es que nos lleva a vivir en nuestras propias ideas, de acuerdo a nuestra propia perspectiva. Dios le advirtió a Israel, como mencionábamos la otra vez, las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, ahí en Deuteronomio 28. Las bendiciones de la obediencia son 12, 15. Las consecuencias de la desobediencia son 30 y tantas. Entonces nos vemos, Dios nos hace ver, y Moisés le advierte al pueblo de Israel todo lo que le iba a suceder si no seguían a Dios fielmente. ¿Qué sucedió? Nosotros vemos en la historia qué sucedió. No hay nación que haya sufrido más que el pueblo de Israel. Todavía vemos hoy que el mundo odia a Israel. El antisemitismo ha ido en un aumento de una manera alarmante. Cuando jamás fueron los que invadieron, fueron los que rompieron la paz y todo. Ah, no, pero Israel es el malo. Jamás es representante del diablo, es un mentiroso. Y el mundo le cree sus mentiras. No, es que mataron a tantos niños, cuando ellos se los ponían como escudo y muchas cosas así. Pero así es el diablo. Así es cuando nosotros tenemos ídolos y consentimos la mentira en nuestra vida. Vemos las cosas al revés. Aún como creyentes, no ves con claridad. El discernimiento espiritual, que es una de las cosas que Dios nos da, viene no solo por conocer, sino por obedecer, ¿no? No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les responderé, Mateo 7, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, el culto a los ídolos modernos, ahora sobre todo, pues nos lleva a menospreciar a Dios. Dime una cosa, ¿qué tanto obedeces de lo que Dios te revela? Todos sabemos que no obedecemos todo. ¿Por qué? Porque hay ídolos ocultos en nuestra vida. Porque todavía pensamos, y esa es la confusión que causan los ídolos, todavía pensamos que nuestro sistema de pensamiento, nuestro criterio es superior al de Dios. Nosotros sabemos que la máxima autoridad es la palabra. Has engrandecido, Salmos 138, 2. Has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Quiere decir que por sobre todo sistema de pensamiento, sobre todo ya que Jesús es la palabra, y por medio de la palabra fueron creadas las cosas, todas las cosas, y por medio de la palabra subsisten. Bien, ¿qué pasa cuando tú no obedeces cumplidamente lo que Dios te dice? Hay un ídolo que se está interponiendo.
Obvio, puede ser. Yo digo que el peor ídolo es tu propio pensamiento, es tu propio criterio. Eres tú mismo el que está formando su propia religión, ¿no? Aspectos que te convienen los tomas, aspectos que no te convienen los desechas y así haces tu propia doctrina. Cuando Dios claramente nos dice que su palabra no, no tiene negociación. Por eso Eclesiastés dice, no hay fin de hacer muchos libros como conclusión. Y en muchos estudios es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Teme y guarda. Temor reverente y guarda, ¿no? Y Juan, si alguno añade a las palabras de este libro, Dios quitará, del Apocalipsis también lo dice, de su parte del libro de la vida. Añade o quita. Y a veces tú dices, ay, sí, qué drástico puede ser. Y quizá no te has dado cuenta que tú puedes estar añadiendo o quitando. Entonces, vemos que es muy grave, ¿sí? Ahora uno de los ídolos, pues es el dinero, el éxito, la apariencia, la reputación, la seguridad. Esos son los ídolos de hoy. Todos queremos ser reconocidos, todos queremos que nos respeten, todos queremos que vean que nuestro criterio es el mejor, cosas de ese tipo. Y puedes tú estar desarrollando ese ídolo de ti mismo. 1 Corintios 4:7 dice, pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que no les haya sido dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? O sea, todo, tu mente, tu ser, las oportunidades que Dios te permite aprovechar o las que como un juicio te hace desperdiciar por tu necedad, todo eso, todo está en Dios, todo proviene de Dios. ¿No sería lógico si creyéramos esto, que tuviéramos una total gratitud? Como dice 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta última frase, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta sería la perfección en una vida cristiana. Sin embargo, vemos que no es así, ¿sí? Esos dioses falsos que ha elegido la humanidad y aparte los que nosotros hacemos, nos impiden ver lo que realmente necesitamos, lo que realmente satisface nuestra vida. Muchas veces nuestras oraciones pueden ser largas, pedimos y pedimos y pedimos por cosas. Pero ¿cuándo le has pedido a Dios que realmente te dé lo que te haga bien? Lo que Dios nos da va a contribuir a que crezcamos espiritualmente. Lo que Dios permite en nuestra vida va a contribuir a que precisamente quitemos ídolos de nosotros, etcétera, para que vayamos a Él. Si tú no estás pidiendo de esta manera, es porque de alguna manera le puedes estar queriendo a guiar a Dios a que te dé lo que tú crees que necesitas o lo que tú crees que mereces. Cuando hay promesas que dicen, si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os vendrán por añadidura, hablando de las necesidades. O sea, Dios sabe lo que vas a necesitar, lo que realmente vas a necesitar. Entonces nosotros podemos despreciar nuestra vida en oraciones vanas y sin provecho y repetitivas, pidiendo por cosas que Dios nunca nos va a dar porque afectarían nuestro crecimiento espiritual. Yo tengo muy grabado un comentario de unas personas que se alejaron y que cuando de alguna manera volvieron a tener contacto con el Evangelio, no, nosotros vamos a entregar y van a ver que vamos a ser mejores que ustedes. Le dije, bueno, estos señores están llenos de orgullo, no van a hacer nada. ¿Por qué? Si tú no viviste para Dios de esta manera antes, ¿por qué iba a ser después? ¿Por qué lo ibas a hacer después?
Si tú ya elegiste ídolos que sustituyan los pensamientos de Dios y vives de acuerdo a tu conveniencia y le das un matiz de espiritualidad, estás viviendo tu propia religión. ¿Por qué ibas a cambiar? Si ya te satisface esto. Pero cuando somos confrontados ante la palabra, Dios destruye todos nuestros ídolos. Por eso es tan importante tener las promesas en mente, pero vivirlas. Dios promete que te va a dar todo si lo buscas. Dios promete que el corazón que le agrada, sus oraciones serán contestadas. ¿Por qué? Porque el corazón que le agrada es el que pide conforme a la voluntad de Dios, no conforme a su propia voluntad. ¿Ven ustedes? Entonces, nosotros tenemos que examinar nuestra vida constantemente para poder detectar qué aspectos de idolatría puede haber en nosotros. O sea, los ídolos físicos en la actualidad sí hay mucha gente que los tiene, pero para una persona que es creyente ya es claro que no son imágenes, etcétera, mudas, que no ven, que no pueden hablar, que no se pueden defender a sí mismas, ni se pueden mover, ahí son cosas en un estante, una repisa, ¿no? Pero nosotros, en lugar de conformarnos a la imagen de Cristo, que es lo que Dios quiere en su palabra, tratamos de conformar a Dios a nuestro pensamiento. Ahí está la idolatría, ¿ven ustedes? Dios, tú tienes que ser y actuar como yo quiero que seas. Tú tienes que hacerme vivir como yo quiero vivir, como yo creo que es la manera. Y entonces vemos que nuestras expectativas y todo eso pues nos desvían de Dios. Cuando Dios lo que quiere, cuando Dios te quiere moldear, es que quiere formar la imagen de Cristo. ¿Cómo puedes tú vivir de acuerdo a esta imagen de Cristo? Pues haciendo a un lado todo tipo de pensamiento que pueda estorbar lo revelado en la palabra. El verdadero deseo de nosotros no debe ser pedir por las necesidades de cada día. Ya Dios te dice, no te preocupes por eso. Mira las aves del cielo, no siembran ni riegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, las aves que no piensan, solo tienen instinto, etcétera. Dios las alimenta, ninguna cae sin la voluntad de Dios. Entonces ya para nosotros como hijos de Dios debía estar hecho, debía estar dado por hecho esto. Pero entonces, ¿por qué sufrimos tantas cosas y tantos problemas? Porque no hemos aprendido a confiar verdaderamente en Dios. ¿Y saben una cosa? Lo triste es que los ídolos nos conducen a la inmoralidad. Tú puedes consentir muchos pensamientos en tu vida, de cualquier índole, que no sean de Dios. Y esos van a llenar tu mente. Esos se van a oponer a que hagas la voluntad de Dios. Esos van a nublar tu entendimiento. Y volvemos al ejemplo del cuarto medio oscuro. Van a nublar tu entendimiento. Entonces, tú puedes hacerte un Dios de ti mismo. ¿Cómo? Yo sé más que Dios. O sea, cuando tú desobedeces, le estás diciendo a Dios, yo sé más que tú. Le estás diciendo, mi criterio es mejor que el tuyo. ¿Y no ese es un gran pecado? Claro que sí. Y Dios lo que quiere es que nos sacudamos de todas esas cosas, ¿sí? Entonces, podrías preguntarte, cada uno de ustedes, ¿cuál es la imagen que tienes de Dios? ¿Es la imagen bíblica o es la imagen que tú te has creado? ¿No? Israel, al poco tiempo, volviendo al punto de este monte, al poco tiempo dudó él. Todavía no se iban de ahí. Moisés estaba ahí arriba con Dios. Y luego su fe flaqueó. Y ese es precisamente por lo que sufrimos. Porque no está cimentado Dios en nosotros. Cuando al final del Sermón del Monte, capítulo 7, dice, todo aquel que oye estas mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó.
y grande fue su ruina. Nosotros podríamos decir, a la luz de esta enseñanza, de este pasaje, ¿quién es la roca? Jesucristo. ¿Quién es la arena? ¿O qué es la arena? Tus ídolos sobre los cuales cimientas tu vida. Cuando vienen los problemas y las pruebas, entonces te derrumbas si no estás fundado en la roca. Cuando vienen los problemas y las pruebas, te sostienes si estás cimentado en la roca. ¿Ven ustedes? Y claro que el diablo quiere que tú tomes tu vida en tus manos. Él ya no te puede robar la salvación, recuerda. Una vez que eres salvos, ya jamás. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La salvación no se pierde cuando realmente la tienes. Entonces, si tú ya tienes la salvación, eres más que victorioso por medio de aquel que te amó. Aquí ya solo es tomar las armas que Dios te ha dado. Efesios capítulo 6, la armadura divina. Tomar las armas que Dios te ha dado y la arma ofensiva, ¿no? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para contrarrestar los dardos de fuego del maligno. Es lo que tienes que hacer. Si tú no tienes estas armas, esto es. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios está morando en tu corazón? Cuando Dios te da principios, tú dices, yo vivo esto, yo vivo lo otro, yo vivo aquello. Estoy bien en este aspecto, pero también te va a decir, tú no vives esto, tú no vives lo otro y tú no vives aquello, para que corrijas. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos confronta, nos enseña, nos redarguye, nos reprende, como dice en Timoteo, ¿no? Entonces, eso es cimentar en la boca, entonces en la roca. Entonces, cuando viene un problema, si la palabra de Dios está morando, la misma palabra te va a ayudar. Pero ¿qué pasa si tú tienes distractores de otro tipo y llenas tu mente de esos distractores, cualquiera que sea? Esos van a ocupar tu mente. Esos te van a impedir. Y entonces vas a estar en confusión. Si no, no sería... Dios no hubiera puesto este versículo en Isaías que dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que digan, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ahí es cuando disciernes correctamente, ahí es cuando la palabra de Dios mora en tu corazón, ahí es cuando el Espíritu Santo tiene libertad de hablarte para que entiendas y darte la fuerza para que obedezcas. Pero cuando tu mente está llena de otras cosas, lógico, hay confusión. Y esto quiere decir que hay ídolos en tu vida. Entonces, todos nosotros, nadie nació siendo salvo. Dios a cada uno nos ha llamado en el tiempo correcto, hizo un trabajo que a lo mejor no entendimos a lo largo de nuestra vida, pero en el momento en que realmente venimos a Cristo, es donde su trabajo concluyó para salvación. Una vez en Cristo, ahora su trabajo va a consistir en quitar toda la basura de tu mente y llevarte al conocimiento verdadero de su Hijo y a la obediencia. Entonces, cada día tú tienes que pensar, ¿quién va a dirigir mi vida? ¿Dios o tus deseos o tus pensamientos? Ahí Dios nos dejó el libre albedrío, la elección es tuya. Tú decides si lees la Biblia o no. Tú decides si meditas en ella o no. Tú decides si memorizas la palabra para que esté en tu pensamiento morando y no te distraigas de otras cosas, ¿no? Recuerden, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Solo la palabra te puede mostrar el camino correcto. Entonces tú decides. Lo más sutil de la rebelión contra Dios es que la rebelión es silenciosa. No siempre la percibes. Empieza por pequeños detalles. A lo mejor una persona dice, no, yo jamás sería capaz de asesinar. Pero cuando hay rebelión en su vida y empieza a consentirla, claro, ninguno de nosotros sabe el potencial de maldad que puede haber en nosotros y lo que podemos hacer. Todos tenemos ese potencial. Por eso cuando el Señor Jesús vino, fue más allá de los conceptos de la ley. Fue hacia el corazón. Pero recuerden, Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos.
Dios ve el corazón. Entonces Jesús les quiso transmitir a los fariseos y a los saduceos el espíritu verdadero de la ley, pero ellos no quisieron. Ellos eran legalistas. Muchos de ellos eran mejores que nosotros en cuanto a la vida que llevaban, de estrictas ordenanzas y todo eso, pero dejaron, o sea, no obedecieron como decía. En Hebreos 2:3 dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, los judíos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Por eso la vida cristiana es una vida de fe. La fe no es que tú estés viendo aquí la respuesta, sino que creas lo que Dios promete. Si no, Hebreos 11:1 y 6, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Así, ¿no? Santiago, tú dices que tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré por mis obras mi fe. La fe te lleva a vivir la vida cristiana. Y muchos podemos estar viviendo en solo conceptos religiosos. Entonces, más adelante, volviendo a Josué, él, al último, cuando ya era viejo, tenía 110 años, ya habían pasado la conquista de más de 7 años de luchas y todo, y él, pues ya estaba viejo, ¿no? Pero él les da un último sermón. En Josué 24:15 les dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirías a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Aquí está el pasado y el presente. En Egipto había muchos dioses, un dios para cada cosa. Por eso es que cuando Israel cruza el río y llegan al monte Ebal y, y Moisés se tarda, hagámonos dioses, porque había muchos dioses, tenían esa influencia. ¿Cuánta influencia puedes tú estar teniendo de tu vida sin Dios todavía? O de las circunstancias que vives en tu contacto con el mundo. Ese es un punto muy importante. O sea, vivimos en este mundo, pero lo que nosotros asimilemos o permitamos, hay cosas sanas, hay cosas que no son sanas. ¿Cómo saber qué es lo sano y qué no? Lo sano nunca va a afectar tu relación con Dios. Así de simple. Lo que no es sano va a afectar tu relación con Dios. Todo lo que este mundo te da está orientado a una filosofía que te lleva a rebelarte contra Dios. Esa es la filosofía del mundo. Vivimos en este mundo, pero no estamos en el mundo. Cuando en el libro de Apocalipsis dice los que son de la tierra y los que son del cielo. Y no es que los que sean del cielo ya estén en el cielo, sino que son los hijos de Dios que han recibido la promesa y viven diferente a lo que vive el mundo. Entonces, aquí precisamente es donde tú tienes que aprender a discernir. A ver, esto que estoy haciendo, esto que estoy pensando, o eso va a enriquecer mi relación con Dios. Si no la enriquece, quítalo de tu vida. Tan drástico es esto que Dios te dice, si quieres ser mi discípulo, todo esto es de la versión NTV, si quieres ser mi discípulo, debes de aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. No es que Dios quiera que odies a tu padre y madre, claro que no. Pero lo que Él quiere es que Él sea lo primero en tu vida. Y en comparación a Dios, lo primero en tu vida debe ser Él. Y todo lo demás es secundario. Hoy en la exposición que dio Mauricio, pues claramente hablando de Jonathan, pues él quería hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando se da cuenta que él no iba a heredar el reino, le dice a David, tú reinarás y yo reinaré contigo. O sea, realmente sí era una persona espiritual, Jonathan.
Y aquí se cumpliría esto. Él vio que su padre no vivía para Dios, dice, no, no lo voy a seguir, no voy a seguir sus pasos. A eso se refiere este pasaje que les acabo de leer. O sea, Dios debe ser lo primero, pero cuando es lo primero, te da el discernimiento correcto de todas las cosas. Te da la perspectiva correcta de todas las cosas. Si Dios no es lo primero, estás dando lugar a que lo que estás rechazando de Dios algo lo ocupe. Tu mente debe estar llena de algo, de la verdad o de la mentira. Si es de la verdad, vas a vivir haciendo la voluntad de Dios y Dios va a formar a Cristo en ti. Si consientes la mentira, te vas a extraviar. Si mezclas la mentira y la verdad, Dios le dice a la iglesia de la Odisea, tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, pobre y ciego y desnudo. ¿No? Poquito antes habla de que eres tibio. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿No? La Odisea tenían un famoso ungüento, un colirio que era excelente para la vista. Entonces Dios usa ese ejemplo para decirle, oye, no estás viendo con claridad. Estás poniendo los ojos en ti y en lo que yo te he bendecido, pero eres un desventurado, pobre y ciego y desnudo. Por tanto, compra oro refinado en fuego, fe pura, para que veas. Es lo que Dios nos puede estar diciendo ahora. Entonces, ¿qué te impide estar entregándote verdaderamente? ¿Qué ídolo hay ahí? Ahora, todos tenemos ídolos. Todos tenemos ídolos. Todos tenemos que luchar contra ellos. La cuestión está en dónde está tu mente. Donde esté tu deseo, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Evalúa tu vida. ¿Qué es lo que yo estoy pensando y viviendo? Recuerden una cosa, ¿todos tenemos aquí problemas? Claro que sí. ¿Tenemos pruebas? Claro que sí. Pero Dios dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, a lo mejor tú puedes estar pensando, no, esto, lo otro y aquello, me hacen, dicen, tal. No. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, él derrama una gracia de una manera que te hace estar en paz. Entonces, hablamos mucho de Israel. ¿Cuánto nos parecemos a Israel? De hecho, Israel representa la naturaleza humana sin Dios. Rebelde, contradictora, ¿no? No puede creer. Muchas veces Dios en su paciencia espera, pero cuando su paciencia se agota, y sobre todo, ¿sabes cuándo es cuando más se agota? Cuando en nuestra insensatez pisoteamos la misericordia de Dios. A veces empezamos a vivir en la gracia y pensamos que Dios nos lo debe. Y muchas veces Dios recoge tantito la bendición para que nosotros recapacitemos. Porque si hay una afrenta que representa a Jesús y a Él mismo, es pisotear la gracia. Si no, Hebreos 11:29 nos diría, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? O sea, realmente Dios derrama su gracia para que podamos vivir como Él produce que vivamos. Cuando nosotros menospreciamos esa gracia, no, no, Dios, ahorita estoy muy ocupado, mañana. No, no, Dios, esto no, yo quiero esto. Entonces, es cuando Dios puede traer la disciplina. Juicio en un creyente es disciplina. Juicio en un incrédulo es el infierno eterno. Muchos incrédulos viven y no les pasa nada, pero se van a ir al infierno, como el rico, ¿no? La parábola del rico y Lázaro. Entonces, hazte esta pregunta. Enfatizamos, ¿existe algún ídolo en tu vida que te esté impidiendo vivir como Dios quiere que vivas? 1 Corintios 4:7 dice, pues, ¿qué derecho tienes a juzgar así?
¿Qué tienes que no le, les hayas dado? Y si todo lo que tienes proviene de Dios, estamos repitiendo lo que dijimos hace rato. ¿Por qué se jactan como si no fuera un regalo? Bueno, si nosotros no vivimos para expresarle nuestra gratitud, no importa cómo te vaya en esta vida, el puro hecho de que Jesús murió por ti en la cruz es para que tuvieras una eterna gratitud, dándolo todo sin exigirle nada a nadie. Porque Dios ya te dio la eternidad en Cristo y vas a estar gozando de su amor y sus bendiciones eternamente. Pero en el mundo tendremos aflicción. ¿Por qué Dios deja su iglesia al mundo? Para dar testimonio al mundo de la gracia de Dios. Israel fracasó. La iglesia está fracasando. Siempre ha habido un remanente fiel. Recuerden cuando Elías, es que han matado a tus profetas y solo he quedado yo. Y Dios le dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hay un remanente fiel en la iglesia. A veces muchas personas dicen, no, yo a la iglesia donde voy no me gusta, me voy a cambiar. Y ahí van de una deambulando. En lugar de pensar, si Dios me puso en esta iglesia, es para que yo ore por la iglesia, es para que yo ore por las cosas que veo. A lo mejor veo a un hermano en Cristo sufriendo y lo veo y Dios me hace ver su problema y me pongo a orar. Esa es la oración eficaz. Lo que Dios quiere, no que desperdiciemos nuestro tiempo en vanidades ilusorias que no aprovechan ni libran porque son vanidades. O sea, ¿cuál es la característica de una ilusión? Que crees que ves algo y cuando llegas no hay nada. Así es las vanidades y así es la idolatría. Entonces, nada en este mundo tiene ningún valor en comparación a Dios. Entonces, ¿por qué estás cambiando a Dios por el mundo? Filipenses 4, 7 y 8 dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Volvemos al punto. ¿Cuál es tu tesoro? Si es Cristo, entonces estarás agradecido, vivas lo que vivas y prueba que experimentes, porque todo tiene un propósito de amor de Dios para ti y el propósito es formar a Cristo. ¿Por qué no empiezas a orar por eso? Dios forma a Cristo en mi vida. Es lo que más anhelo. ¿Por qué no das por hecho que lo que Él promete ya es una realidad? O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? La fe es que tú tengas la seguridad de que lo que Él promete tiene su cumplimiento en el tiempo de Dios, no en el tuyo. A veces nos decepcionamos porque pedimos y pedimos por algo. No, ya Dios no me responde. No, Dios no me quiere. ¿Por qué si le responde a otros y a mí no? Eso es rebeldía interna. Dios conoce el tiempo de cada quien. Una bendición de Dios antes de tiempo es una maldición. Nunca podrás disfrutar. La bendición de Dios en su tiempo es cuando la podrás disfrutar, donde vas a poder vivir esa vida de abundancia que Él promete. Si no fuera tan drástico esta situación, así que la luz y las tinieblas, entonces Dios no diría, no me al mundo. Bueno, se lo voy a decir en la versión NTV. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Entonces, fíjate, el orgullo de nuestros logros y posesiones. O sea, ¿cuál? Por eso pusimos este versículo de Corintios. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías o te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo proviene de Dios. Por tanto, a Él debe ser la gloria. A Él debe ser nuestro respeto, nuestra reverencia. A Él es el que tenemos que buscar. ¿Vamos a experimentar luchas? Sí. ¿Nos va a costar trabajo destruir los ídolos? Sí. Porque un ídolo está arraigado en tus huesos. Está arraigado en tu corazón. Pero solo la palabra. Hebreos 4:12
La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Solo la palabra de Dios puede desarraigar los ídolos que hay en nuestra vida. Solo la palabra de Dios. Y no conociéndola. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados, viviéndola. Entonces, Jesús dejó una parábola. Todos la conocemos, pero se las voy a leer. La de la perla de gran precio. El reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante que busca un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Ahí está. Vender todo es renunciar a todo. Es tener, como Pablo dijo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque si tú le das más valor que a Cristo a cualquier cosa, estás menospreciando a Cristo. Ya es un ídolo. Si Cristo es lo primero en tu vida, vas a vivir así, en obediencia. Vas a morir cada día. Vas a tener luchas, vas a ir a Dios, dame fuerza, cambia mi mente, cambia mi corazón, dame la perspectiva correcta. Por eso Dios nos mete en pruebas. Y la fe verdadera, pues se lo dice Romanos 10:17, ¿no? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay de otra. Solo es por la palabra de Dios. Entonces, la conclusión es algunos cuestionamientos. ¿Estarás dispuesto a dejarlo todo por Dios? ¿Estarás dispuesto? ¿Estarás dispuesto a desechar de tu vida todo aquello que pueda estorbar tu comunión con el Padre? Tu respuesta dará el grado de compromiso que quieres tener con Él. Toma tu cruz, síguelo. Que no haya fábulas en tu vida, porque todo lo que no proviene de Dios es como una fábula, ¿sí? Y si no estás dispuesto a darlo todo por Dios y que Él sea lo primero en tu vida, tu primer amor, el centro de tus emociones o deseos, entonces fracasarás. ¿Cómo podemos evitar la idolatría? Bueno, nosotros tenemos que lavar nuestras ropas cada día, blanquearlas, ¿sí? El Antiguo Testamento a menudo atestigua contra la idolatría, ¿sí? Como un adulterio espiritual. La idolatría es un adulterio espiritual. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio uno de los cónyuges engaña al otro? Comete un adulterio y destruye su vida, destruye la confianza en su matrimonio, afecta a los hijos y a las familias. Así de graves con Dios. O sea, si en el mundo esto puede pasar, entonces, cuando Apocalipsis dice que los verdaderos creyentes se mantuvieron puros como vírgenes, quiere decir que no se contaminaron con el mundo, ¿sí? Que no tuvieron nada que ver con el sistema pagano y con las filosofías que este mundo ofrece, ¿sí? Entonces, mantenerse espiritualmente puros significa resistir. Someteos a Dios, Pedro 5:8. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pecadores, limpiad las manos, ¿no? Santiago. Entonces, el mundo exalta el poder, la riqueza, la inmoralidad sexual. Todo está plagado de eso. ¿Cuánto puede estar influyéndose en tu vida? Por eso necesitamos una dosis diaria de la palabra de Dios para que limpie nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y en Marcos 8:34 al 37 dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor,
tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Fíjate, estamos hablando. Tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, el Evangelio, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Seguir a Cristo, a donde quiera que Él vaya, representa un esfuerzo heroico porque siempre va implícita la negación de tus expectativas, la negación de tú mismo, la negación de tus propias ideas, la negación de todo aquello en lo cual puedas encontrar satisfacción que no viene de Dios, que viene de este mundo. Tristemente, los que son pseudo creyentes, estos son los que andan en las cuestiones de Dios pero que no se han convertido, su futuro es terrible, es incierto, pero un día todos vamos a morir. Y todo lo que hemos escuchado, si lo creímos, estaremos ansiosos de estar con el Señor. Si no, nos alejaremos, como dice 1 de Juan capítulo 2, ¿no? Al último. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si hoy se presentara Dios en tu vida, ¿cómo estaría tu vida? ¿Te alejarías avergonzado o irías a Él gozoso? Entonces, para concluir, el Salmo 138:2 que le da la honra a la palabra. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Ese es el verdadero tesoro. Esa es la perla del gran precio, su palabra. Si no es el tesoro para ti, entonces hay ídolos en todo. Vamos a ver. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio, por estos estudios, Padre. Gracias porque siempre tú tienes algo que decirnos a través de tu palabra. Gracias porque tú eres fiel aunque nosotros seamos infieles. Por tanto, te rogamos, Padre, que a todos los que están aquí o que no pudieron acudir el día de hoy, que tú los confirmes en la fe, que todos realmente, concédenos que todos podamos aquí ser salvos, Señor. Concédenos vivir para glorificarte, no vernos a nosotros mismos, sino verte a ti y a tu gloria, Señor, excelsa. Te queremos, Señor, pedir que tú produzcas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que podamos, Padre, seguir ese camino que tú nos has marcado y que nos enseñes, Padre, a tomar nuestra cruz cada día. Sabemos que solo el amor por ti es lo que nos llevará a hacerlo gustosos y que cuando no te amamos completamente hay estorbos. Quita los estorbos de nuestra vida, quita todo ídolo que se interponga a que hagamos tu voluntad y no dejes de bendecir nuestra iglesia, Padre. Te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.